En abril de 2015, un político islandés anunció que ya no era legal matar españoles. Por supuesto, estaba bromeando. Ya tenían leyes contra el asesinato de cualquier persona. Pero nadie se había molestado en derogar una ley de 400 años de antigüedad, porque nadie se acordaba de ella. ¿Pero por qué existía una ley así? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio exploraremos la trágica historia que llevó a la matanza de balleneros vascos en Islandia. Memorias Hispánicas. Pese a investigar mucho, el autor de Moby Dick, una de las novelas clásicas de la literatura estadounidense, escribió que holandeses y daneses fueron pioneros en la caza de ballenas. Se equivocaba. Los vascos fueron los primeros en cazar ballenas con una vocación comercial, y en el siglo XII ya aparecen las primeras regulaciones sobre esta actividad. Además, en la época de los descubrimientos, constructores de barcos y navegantes vascos destacaron en su papel sirviendo a las coronas de Castilla y Portugal. Entonces, ¿por qué han sido menos recordados? En parte por mala suerte archivística, pues por causa de guerras se han perdido muchos documentos, como ocurrió con el asedio de San Sebastián de 1813. Y en parte por el sesgo a prestar más atención a los que tuvieron éxito en fechas más próximas, porque el periodo de hegemonía vasca en la industria ballenera por todo el Atlántico fue en el siglo XVI. Estaban bien organizados para hacerlo. En la costa vasca tenían atalayas con alguien que se dedicaba a observar el horizonte en busca de ballenas. Cuando avistaba una, la señal llegaba a los pescadores balleneros en tierra, que salían al mar en unas embarcaciones pequeñas y maniobrables llamadas chalupas. Mataban la ballena con arpones, la arrastraban a la costa y la procesaban. Suena sencillo, pero era una actividad muy peligrosa. Si cazaban en alta mar, como harían en sus exploraciones lejos del País Vasco, navegaban con una carabela en la que llevaban chalupas para usar en el momento de avistar esos cetáceos. Desde 1530, los pescadores y cazadores de ballenas vascos operaban con regularidad en Terranova, Canadá. Y entre 1530 y 1610 se estima que los balleneros vascos capturaron entre 25.000 y 40.000 ballenas en el Océano Atlántico. Al matar las ballenas, lo que hacían era despiezarlas para obtener carne y sobre todo aceite de ballena. El aceite de ballena era muy preciado porque servía como combustible para lámparas y faros, para hacer productos farmacéuticos y de cosmética, para la industria textil o para el mantenimiento de los cascos de los barcos. Los cazadores procesaban el aceite en tierra, en instalaciones temporales que montaban cada verano, y regresaban a casa en otoño cargados de barriles. Sin embargo, desde finales del siglo XVI, los vascos se enfrentaron a la competencia de ingleses y neerlandeses, la navegación se complicó por las guerras, y las ballenas de Terranova empezaron a escasear tras años de caza intensiva. Eso llevó a que los vascos tuvieran que encontrar nuevas aguas donde navegar, y una de esas fue Islandia. Islandia es una isla bastante en medio de la nada, que entonces era parte del reino de Dinamarca y tenía unos 50.000 habitantes. Los primeros años del siglo XVII fueron especialmente duros, con varios inviernos consecutivos de extrema dureza que habían arruinado cosechas y matado ganado. La gente pasaba hambre. En ese contexto de escasez, la llegada de barcos extranjeros con redes y provisiones generaba emociones contradictorias, unas veces de alivio y otras de miedo y resentimiento. En 1614, el año anterior a la matanza que veremos, un barco pirata inglés había saqueado la costa sur de Islandia, con lo que el miedo a los extranjeros se hizo palpable. La corona danesa, la iglesia luterana y un puñado de familias poseían la mayoría de tierras, y el 90% de la población eran arrendatarios dedicados sobre todo a la ganadería, porque pocas cosas se podían plantar allí. El país estaba gobernado por gobernadores provinciales y locales, que cada verano se reunían para tomar decisiones importantes. Uno de esos gobernadores se llamaba Ari Magnusson, el más poderoso y rico de los fiordos occidentales, la remota península del noroeste de Islandia. Era el hombre al que había que acudir si querías pescar en esas aguas. Y en 1613 y 1614, cuando llegaron los primeros barcos vascos, Ari Magnusson les vendió permisos de pesca sin autorización para hacerlo y sin declarar el dinero al rey danés. Eso, como veremos, fue uno de los detonantes del desastre. Los vascos llegaron por primera vez a Strandir, en la costa este de los fiordos occidentales, en 1613. 18 barcos aparecieron aquella temporada. Ese primer año fue razonablemente bien, y se cazaron 17 ballenas. Hubo intercambios comerciales con los islandeses, en los que los vascos vendían carne de ballena barata, martillos y hachas, y los islandeses les daban carne de cordero, leche y ropa para abrigarse.
John Gudmundsson, el cronista local del que hablaremos extensamente más adelante, los conoció personalmente ese año y los describió como gente honrada. Cierto que hubo algunos episodios no amigables, ya fuera por disputas sobre precios, porque los islandeses les debían dinero, o por algún robo de unos y otros, pero en general las relaciones fueron buenas y de beneficio mutuo. Pero en abril de 1615, el rey Cristián IV de Dinamarca y Noruega envió una carta al parlamento islandés, respondiendo a quejas por supuestos robos y desórdenes causados el año anterior por los vizcaínos, como se llamaba entonces a los vascos. El rey autorizó atacar, apresar y matar vascos sin castigo alguno, y el decreto fue ratificado por el parlamento islandés en julio. Incluso si nos creemos esas acusaciones, tal reacción parece muy desproporcionada, así que se sospecha que la verdadera razón fue otra. Desde 1602 el comercio con Islandia estaba restringido y monopolizado por comerciantes daneses, una relación que podemos describir como colonial. Por tanto, la monarquía quería eliminar competencia en el comercio y la caza de ballenas en Islandia, y ya existía una ley que permitía matar vascos antes de producirse la masacre. En el verano de 1615, 16 barcos vizcaínos pasaron por aguas islandesas de los fiordos occidentales, pero solo 3 de ellos se quedaron mientras que el resto seguían su curso hacia Noruega. Sus capitanes eran Esteban de Tellería, Pedro de Aguirre y Martín de Villafranca. Entre los 3 barcos sumaban 86 marineros, la mayoría de Guipúzcoa, especialmente de San Sebastián y Mutriku. Cazaron 11 ballenas grandes, vendieron su carne a los islandeses y se prepararon para volver a casa. El 19 de septiembre, los 3 capitanes se reunieron a bordo del barco de Villafranca para hacer el reparto de los beneficios de la temporada. Al día siguiente, Villafranca fue a visitar al párroco local para cobrar una deuda de carne de ballena. El párroco se negó y Villafranca amenazó con ahorcarlo. Así que el párroco prometió pagarle con un ternero por la mañana. Este es un detalle importante que volverá más tarde. Esa noche, el 20 de septiembre, se produjo una tormenta extraordinaria que torció todos sus planes. Vientos del sureste de una violencia inusual arrastraron bloques de hielo contra los barcos. El de Tellería perdió los amarres y chocó contra el de Aguirre, que fue empujado contra un promontorio y se partió en 2. El de Villafranca, anclado en otro punto del fiordo, también fue destrozado. En pocas horas, los 3 barcos quedaron inutilizados y murieron 3 tripulantes. Los 83 supervivientes se quedaron sin barco, sin carga, sin buena parte de sus provisiones, en un lugar a miles de kilómetros de casa y al comienzo del invierno ártico. John Gudmundsson llegó a la orilla 2 días después, como muchos otros habitantes de la zona. Ofreció alojamiento a 4 de ellos en su casa durante el invierno, pero el capitán Aguirre no pudo aceptar, porque el capitán no podía abandonar a su tripulación. En vez de eso, al día siguiente decidieron navegar hacia el norte en las 8 chalupas que seguían intactas, buscar un barco que pudiera llevarlos a casa y dividirse en grupos para pedir auxilio. El 26 de septiembre llegaron a Leirufjordur, una de las entradas al mar del fiordo occidental. Allí los grupos se separaron. Aguirre y Tellería, con unos 50 hombres, pusieron rumbo al sur, hacia el pueblo de Patreksfjordur, donde pasarían el invierno en unas casas vacías de comerciantes daneses. Villafranca, con unos 35 o 40 hombres, se quedó a medio camino del sur y dividió su grupo en 2. Un grupo de 14 hombres llegaron a la entrada del mar de Tyrfjordur, pero los locales organizaron una partida de 30 hombres para atacarlos, conocedores de que habían cometido algunos actos de pillaje para sobrevivir. De noche, mientras los vascos dormían en una cabaña, los islandeses la rodearon, mataron a los centinelas y a los que estaban dentro. Se quedaron con sus provisiones, desnudaron sus cuerpos y los arrojaron al mar. Solo uno escapó vivo, que fue rescatado por los capitanes Aguirre y Tellería. Mientras tanto, el 8 de octubre, el gobernador provincial Ari Magnusson organizó un tribunal de 12 miembros para decidir qué hacer con los náufragos españoles. Se acusaba a los vascos de robar, amenazar a los residentes y forzarlos a huir de sus hogares, aunque esto probablemente se concebía más de forma preventiva, porque por la dureza del invierno pronosticaban que causarían tales desórdenes. El tribunal controlado por Ari decidió, apoyándose también en el decreto regio de 9 meses antes, que estaba permitido matar a los náufragos y que aquellos islandeses que se negasen a participar en la cacería tendrían que pagar una multa. Es decir, promulgaron una ley que obligaba a matar a los españoles. ¿Pero por qué se llegó a este extremo? Justificarlo por los problemas de orden que pudieran ocasionar era la forma de legitimarlo de cara a la opinión pública. Pero Ari Magnusson tenía intereses individuales muy poderosos.
acuérdate de que había sido Ari quien había otorgado a los balleneros vizcaínos permisos para hacer sus actividades, a cambio de un buen pico y sin tener la potestad para hacerlo. El año anterior, otro gobernador había sido destituido y sancionado por el rey danés por dar permiso a un comerciante inglés para cazar halcones. Así que claro, que los españoles estuvieran deambulando por el país con el permiso ilegal que les había otorgado era un problema para Ari, porque si se enteraba el rey, podría pagarlo caro y su privilegiada posición social estaría amenazada. El grupo que dirigía el propio Martín de Villafranca se quedó más al norte, en la pequeña isla de Edei, donde se dedicaron a la pesca y caza de ballenas sin haber oído del destino del otro grupo. Era una isla propiedad de Ari, donde tenía una granja. El gobernador reunió a una cincuentena de hombres armados y lanzaron un ataque nocturno la noche del 13 al 14 de octubre de 1615. En el momento del ataque había 5 hombres en la isla, mientras que 13 de ellos se encontraban en tierra firme procesando una ballena que habían cazado. Primero mataron a los 5 de la isla y después procedieron a rodear y disparar la casa donde se encontraban los otros. Entonces, desde dentro, Martín de Villafranca habló en latín. Dijo que él y sus hombres no merecían ese trato, que no habían hecho nada malo. El párroco, que había acompañado a la expedición, le echó en cara que semanas antes había amenazado con ahorcarlo. Villafranca le pidió perdón y el religioso luterano le dijo que le perdonaría si se rendía. Villafranca soltó su arma, salió del cobertizo y se arrodilló frente a los hombres armados. Sin embargo, uno de los hombres le dio un hachazo a traición en la clavícula. No fue un golpe mortal, así que el capitán se echó a correr hacia el mar y empezó a nadar con una habilidad increíble. Los testigos quedaron asombrados. Es que además hay que entender que la mayoría de los islandeses no sabían nadar. Sin embargo, los hombres de Ari lo siguieron en barco y no pudo llegar muy lejos. Uno le dio con una piedra en la cabeza, lo agarraron y en la costa lo apuñalaron y le abrieron el abdomen hasta que los intestinos le salieron del cuerpo. Los otros vascos que lo acompañaban fueron asesinados, desnudados y tirados al mar. Entre las diversas matanzas murieron entre 32 y 40 vascos. Además de bajo amenazas de castigo, los hombres que participaron en los asesinatos esperaban que hubiera un reparto del botín. Pero Ari Magnusson declaró que todo era propiedad de la corona danesa y que ya él lo gestionaría. Menudo manipulador sin escrúpulos estaba hecho. Los islandeses se quedaron ahí en silencio y algunos empezaron a arrepentirse por sus actos. Los otros 50 vascos, los de Aguirre y Tellería, pasaron el invierno en Patreksfjörður. La ironía de su historia es que sus principales benefactores fueron la madre y el hermano de Ari Magnusson, que les dieron cobijo y comida sin saber lo que su familiar había hecho. En enero de 1616, Ari organizó una segunda expedición punitiva con 90 hombres para ir a matarlos también. Llegaron hasta cerca del poblado, pero una ventisca repentina les cortó el camino, que interpretaron como resultado de la magia de los vascos. En primavera, los supervivientes apresaron un barco inglés que pasaba por la zona y lo usaron para volver a casa. Si llegaron o no es algo que desconocemos, porque las únicas fuentes que nos hablan de estos hechos fueron islandesas. Sin embargo, nos habíamos quedado con la visión de que fue una gloriosa victoria islandesa contra unos saqueadores extranjeros, si no fuera por una obra excepcional titulada Relato verídico de los naufragios y asesinatos de los españoles, escrita por John Gudmundsson, apodado El Sabio. John fue un autodidacta, hijo de un campesino que fue poeta, pintor, naturalista, curandero e incluso cazafantasmas, lo que le ocasionó problemas con la justicia. Como alguien que conoció a los vizcaínos, la masacre supuso un punto de inflexión en su vida. En el último ataque fallido contra los vascos, Ari le había exigido participar en la cacería bajo amenazas de muerte, pero John rechazó manchar sus manos con la sangre de inocentes y pasó años moviéndose con su familia por distintas partes del país para huir de las represalias de Ari. Fue un hombre valiente que se atrevió a defender a los vascos antes y después de los hechos lamentables. Para su relato sobre los acontecimientos, entrevistó a testigos, contrastó versiones, distinguió el rumor de lo certero, para escribir una historia de la forma más justa y rigurosa posible. Decidió escribir la verdad, aunque eso le costara todo lo que tenía, lo que me parece admirable. Por sorprendente que parezca, la masacre de 1615 no supuso el fin de la visita de balleneros vascos a Islandia. Es cierto que, según los registros que nos han llegado, no volvieron a visitar la isla hasta 1656, pero durante unos 50 años se sucedieron numerosas expediciones, y quizás hubo más visitas que las documentadas. Eso es lo que sugiere que en el siglo XVII se molestasen en escribir 4 glosarios de un pidgin vasco-islandés
con cientos de palabras y frases cortas para facilitar las comunicaciones. El último barco ballenero vasco documentado en Islandia llegó en 1712. El Tratado de Utrecht reorganizó las rutas comerciales y los derechos de pesca en el Atlántico Norte y acabó definitivamente con esa presencia. Para entonces el negocio ballenero vasco estaba en declive terminal frente a la competencia inglesa y holandesa. Las aguas islandesas ya no compensaban el viaje. En resumen, la combinación de la mala suerte de una tormenta, el miedo al extranjero de parte de la sociedad islandesa y la corrupción y codicia del hombre fuerte de la región llevó a la matanza de balleneros vascos que solo querían sobrevivir al invierno y regresar a su tierra natal. Dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones si te ha fascinado esta historia y quieres escuchar muchas más de la rica historia de España. Y si eres fan del programa, anímate y hazte mecenas en patreon.com/lahistoriahispana a cambio de beneficios como votar temas de los episodios o aparecer en los créditos. Gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.